Hasta el 2004, el líder de correo electrónico era Hotmail. 2 megabytes de almacenamiento ofrecía. El 1 de abril de ese año, Google lanzó Gmail con 1000 megabytes gratuitos, 500 veces más. En vista de la fecha, muchos simplemente asumieron que era una broma del Día de los Inocentes. La moraleja de la historia es que los avances digitales no siempre son graduales, como en casi todos los otros quehaceres humanos, sino que a veces son asaltos. Para que esos saltos no lo pillen por sorpresa, déjese asesorar por los que saben. Para eso está PC Geek, parte del grupo Avance, así con Z, soluciones informáticas desde donde Sudamérica estalla en 1000 islas. Esto es Historia Freak, donde toda historia tiene algo de historieta. Con ustedes, su anfitrión, Joaquín Barañao. Hace unos 4.500 millones de años, el tercero de los 4 planetas rocosos terminó de adquirir su fisonomía básica. La denominamos geoide, recurso académico para expresar que el planeta Tierra tiene forma de planeta Tierra, única alternativa verbal remanente cuando comprobamos que ni una esfera ni un elipsoide se ajusta del todo a la masa querida donde posamos los pies. El radio ecuatorial es 21,3 kilómetros mayor que el polar, y por eso el punto más lejano del centro es la cima del Chimborazo, una cumbre ecuatoriana 2.168 metros más lejana que la del monte Everest. Nuestro geoide quedó inclinado respecto al eje de rotación, por eso los hemisferios reciben cantidades diferentes de radiación en distintos puntos de su viaje alrededor del Sol, origen de las estaciones. Se suele enseñar que la inclinación son 23,5 grados. Lo cierto es que menea entre 22,1 y 24,5 en ciclos de 41.000 años. Ahora está decreciendo. Los trópicos se mueven 15 metros anuales hacia el Ecuador y el área tropical disminuye 1.100 kilómetros cuadrados cada año, el triple que la Franja de Gaza. Solo 2 elementos dan cuenta de casi 2/3 de la masa de este geoide: hierro, 32%, y oxígeno, 30%. Hay 14.000 veces más oxígeno en la corteza que en la atmósfera, aun cuando es el elemento que por antonomasia asociamos al aire. Siguen el silicio y el magnesio. El núcleo concentró el grueso de los elementos pesados. Además del hierro, contiene níquel y varios otros, como suficiente oro para cubrir la superficie del planeta con una capa de 4 metros. Más que en la cantidad, la falta de consideración del oro estuvo en la concentración superficial, tan baja que aquel minado en toda la historia de la humanidad cabría en un cubo de 21 metros de lado. Y la mitad de eso proveniente de un solo yacimiento en Sudáfrica. Pero no es el único yacimiento. Hoy, una de las mayores concentraciones explotables es la de las aguas servidas del noroeste de Tokio, sede de industrias tecnológicas intensivas en oro. Unas cuantas toneladas de caca nipona y forja ese anillo de compromiso. Es la combinación de A, todos estos metales fundidos en el interior, y B, la rotación, lo que explica el magnetismo terrestre. Es el campo magnético más intenso de entre los 4 planetas rocosos, y más le vale agradecerlo, mire que sin él, el Sol nos achicharraría en un tris. Además, la obra de Charles Dickens no hubiera sido lo mismo. Portaba siempre una brújula de manera de escribir y dormir orientado al norte, que a su juicio favorecía su creatividad. Suerte para él que no viajó a República Centroafricana, donde las brújulas enloquecen a causa de una anomalía local. El magnetismo no es una realidad inmutable. Se generan inversiones en la polaridad a intervalos irregulares. El último hace 780.000 años. Ahora estamos en fase descendiente y su intensidad es apenas la mitad
que en los años de Julio César. Cualquier día de estos despierta con su brújula favorita apuntando hacia el sur. Hace 42.000 años hubo una inversión breve, de solo 440 años. Durante el periodo de transición, el campo magnético redujo su intensidad a tan solo un 5% del valor actual. La intensidad de los rayos cósmicos podría explicar la aparición del arte rupestre, así como la extinción de la megafauna australiana y de los neandertales. El norte magnético es también dinámico y deambula cual borracho por el Ártico canadiense. Hacia el 1600 guiaba marineros desde la isla de Melville, mientras que hoy aloja en pleno océano Ártico y las enfila con decisión hacia Siberia a unos 60 kilómetros anuales. Y no solo los navegantes pre-GPS resintieron esas fluctuaciones. Los perros tienden a alinearse en el eje norte-sur magnético para defecar y orinar. El magnetismo es sobre todo causa del hierro y el níquel, porque el resto del inventario químico es más modesto. En el caso más extremo, hay menos de 28 gramos de ástato en toda la corteza. Otros suenan igual de escasos, pero no lo son en grado tan extremo. En la corteza hay más cerio que cobre, más neodimio y lantano que cobalto y nitrógeno, y más praseodimio, samario, gadolinio y disprocio que el famoso estaño, aunque estas proporciones no son estáticas. Cada año, además de las 65 toneladas promedio que se pierden por basura espacial y las 55.000 toneladas de atmósfera que se fugan hacia el espacio, la Tierra gana unas 60.000 toneladas de micrometeoritos y polvo. Hasta hace poquísimo, se creía que la corteza quedó tallada en piedra de una vez y para siempre. Si bien Ortelius en 1570 y Humboldt en 1807 plantearon que Sudamérica y África podrían haber estado unidas, la idea no penetró siquiera la epidermis científica. Alfred Wegener postuló la deriva continental allá por 1912, pero él era, a ojos de geólogos, no más que un pinche meteorólogo. El récord del vuelo continuo más largo de un globo era suyo. Luego estalló la Primera Guerra y resultó que era más encima alemán. Un globista del enemigo no era el mensajero adecuado. Expuso de nuevo su hipótesis en 1926 en Estados Unidos y casi se rieron en su cara. Era una improvisada traducción al inglés que Wegener dominaba malito, y la verdad es que cometió errores gruesos. Afirmó que Groenlandia se desplaza hacia el oeste a 1,6 kilómetros al año. Cuando los vikingos la colonizaron, hubiese estado montada sobre Islandia. La noción se mantuvo al margen de la respetabilidad por décadas. Una de las últimas actividades de Einstein fue un halagüeño prefacio a un libro que demolía la chifladura esa de que los continentes vagan. Para explicar la distribución de fósiles en lugares separados por océanos, los científicos dibujaban artificiosos puentes terrestres sin un ápice de evidencia sobre su existencia o posterior desaparición. De África a Brasil, de Australia a la Antártica, nada detenía a este conejo bajo el sombrero de la geología. Esos puentes configuraron la ortodoxia durante medio siglo, aun cuando dejaban dilemas inconclusos. Por ejemplo, si todo esto fuera estático, los océanos estarían cubiertos por 20 kilómetros de sedimentos, considerando los aportes de los ríos y el tiempo transcurrido. Esto soslayando la obvia necedad gravitatoria. Tan tarde como 1963, Lawrence Morley propuso la deriva continental. El editor de la revista lo rechazó porque este tipo de especulaciones son interesantes para conversaciones de cócteles de fiestas, pero no es el tipo de cosa que debiera ser publicada con el patrocinio de científicos serios. Este tipo de especulaciones son hoy pieza clave de nuestra comprensión del planeta. El mismo año del desaire, magnetómetros diseñados para pillar submarinos durante la Segunda Guerra demostraron que el Atlántico se dilata en ambos sentidos desde el Gran Tajo Central. El término deriva continental fue reemplazado por
tectónica de placas, pues no solo los continentes erran, sino toda la corteza. Hoy sabemos que la litosfera, la capa rocosa más superficial, quedó fracturada en 8 placas grandes y varias otras menores. Se emplazan justo encima de la astenosfera, una capa de roca casi sólida, salvo por una pequeña fracción fundida que le otorga viscosidad. Hay 2 tipos principales de límites de placas. Primero, los convergentes, en que ambas chocan. Es el tipo de interacción que explica que Hawái se acerque a Japón 8,7 centímetros cada año. El tipo de zona de convergencia más conocida es aquella en la que la placa más densa se hunde en la astenosfera, denominada zona de subducción. Esto levantó los Andes, previo a lo cual el río Amazonas fluía hacia el Pacífico. O el Himalaya, porque la placa india se mueve 5 centímetros por año bajo la euroasiática. Incluso a 8.600 metros de altitud en el Everest hay fósiles marinos. Fue fondo oceánico. Debido a que la subducción destruye todo a su paso, hay muy poco lecho oceánico de más de 180 millones de años para estudiar el pasado remoto. El segundo tipo de límite son las zonas divergentes, donde las placas se separan. La astenosfera emerge desde la desgarradura y repone la corteza que se tragó la subducción. Esta acción la experimentamos cuando las placas se reacomodan. En ocasiones, con resultados dramáticos. La avalancha gatillada por un terremoto en Alaska en 1958 generó una ola de, y yo sé que esto le va a costar creerlo, 530 metros. Una embarcación tripulada fue transportada sobre lo que segundos antes era tierra. Y en 1960, un ajuste de la placa de Nazca debajo de la Sudamericana en el sur de Chile liberó el 22% de la energía de todos los movimientos sísmicos en 100 años. Sí, las montañas se veían como se balanceaban para allá, para acá. Era impresionante, veías pasar de todo. Casas así deformadas, casas de madera entera. El tsunami viajó a 690 km por hora en alta mar, casi como un jet comercial, y mató a 61 personas tan lejos como Hawái. El terremoto de Alaska del 64 hizo salpicar el agua de las piscinas de Texas, y otro en Chile en 2010 produjo oleaje de 5 pulgadas en un lago de Nueva Orleans a 7.600 kilómetros, además de acortar la duración del día en 2,6 microsegundos. Ese de 2010 produjo una réplica durante el cambio de mando presidencial en una ciudad costera. Sí, juro. La televisión que transmitía el evento publicó: réplica fue de magnitud suficiente para provocar tsunami. Y 135 segundos después, los asistentes entonaron: y ese mar que tranquilo te baña, parte del himno nacional. 15 días antes del sismo, el Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción había pasado a llamarse de Economía a secas, pues 50 años habían transcurrido ya desde que se le añadieron esas funciones a raíz del cataclismo del 60. La espectacularidad cinematográfica de estos sucesos recuerda que uno de los 2 autores de la escala que mide su fiereza, la que reemplazó a la de Richter, se llama Tom Hanks. That was how I got my start in the United States. En 1755, otro calamitoso sismo despercudió Lisboa. Miles huyeron al puerto y, al encontrarlo sin agua, saquearon viejos naufragios, hasta que un maremoto acabó con sus afanes. José I desarrolló tal miedo a vivir bajo techo que hasta su muerte la corte portuguesa operó en un enorme complejo de tiendas de campaña y pabellones. Tan tremendo fue ese sismo que inspiró a Voltaire a escribir Cándido, donde ridiculiza el argumento de Leibniz de que Dios creó un mundo que, si bien imperfecto, es el óptimo entre todos los posibles. En su sátira, Dios es exculpado por inexistente y a la vez ejecutado.
El estatus de rompecabezas que adoptó la litosfera lo refleja también el volcanismo. La corteza que la astenosfera se traga vía subducción le lleva fluidos y de vez en cuando toca ajustar los balances físico-químicos. Por eso los volcanes suelen ubicarse justo arriba del punto donde la placa subductora alcanza unos 120 kilómetros de profundidad. Por eso el anillo de fuego del Pacífico. En 1815, el Tambora, en Indonesia, alardeó de la erupción más violenta en 28.500 años. Una etnia completa de 10.000 personas quedó sepultada bajo 3 metros de piedra pómez y su idioma se extinguió de un suácate. La noticia no se publicó en Londres hasta 7 meses después, vía carta de un comerciante, pero los efectos se sentían hacía rato. El polvo y los sulfuros disminuyeron la radiación solar y enfriaron el mundo entero. El año sin verano, apodaron a 1816. La ceniza atmosférica es aún visible en el colorido del cielo de algunas pinturas del periodo. En Suiza, hizo tanto frío ese no verano que Lord Byron desafió a un grupo de amigos a una competencia de cuentos de fantasmas para tener algo que hacer. En el grupete estaban el también poeta Percy Shelley y su segunda mujer, Mary. Apasionada como él, le entregó su virginidad sobre la tumba de su madre mientras la primera esposa de Percy esperaba a su segundo hijo. Mary concursó con Frankenstein. It's alive. It's alive. Oh, it's alive. It's alive. It's alive. It's alive. Oh, in the name of God. Now I know what it feels like to be God. Oh. El nombre, ojo, es del científico, no del monstruo. Es posible que Mary lo tomara de un alquimista del siglo XVIII, buenazo para la disección de animales que vivía en el castillo de Frankenstein, en cuyas inmediaciones ella paseó. Aunque Mary tenía solo 19 años para el momento de la competencia, sus temas de nacimiento y muerte reflejan el deceso en breve plazo tanto de su primer hijo como de su hermana, seguido por el embarazo de otro hijo que ella llevaba a lo largo de la escritura del libro. Este mismo torneo originó El vampiro de John Polidori, influencia de otro superclásico del cine y la literatura. I am Dracula. I bid you welcome. Aunque de influencia menos decisiva que la vampiresa lesbiana de Carmilla. En Alemania, la mortandad de caballos exacerbó las pérdidas ya ruinosas derivadas de las guerras napoleónicas y motivó a Karl Drais a inventar un medio de transporte alternativo. El resultado fue la Draisiana, la primera versión de lo que hoy conocemos como la bicicleta. Percy Shelley no alcanzó a presenciar esa evolución porque murió a los 29. El corazón sobrevivió a la cremación debido a la calcificación tuberculosa y Mary, siempre la romántica, lo mantenía en el escritorio donde escribía. Otro reajuste memorable de las fibras astenosféricas aconteció en 1883. La erupción del Krakatoa, también en Indonesia, fue oída a 4.800 kilómetros en el Índico. La tomaron por cañonazos de un barco cercano. El sonido reverberó en la atmósfera durante 9 días y agitó aguas inglesas a 11.800 kilómetros. Y en 2022, un eructo magmático en Tonga hizo noticia. Holy shit. Ese sonido se oyó hasta el Yukon canadiense a 9.700 kilómetros. En el caso del Santa Elena, que reniega de su condición volcánica y se hace llamar monte, el evento de 1980 aniquiló el grueso de la montaña y vomitó material que hubiese bastado para enterrar todo Manhattan bajo 120 metros.
La magnitud del suceso pilló por sorpresa a los vulcanólogos y fotógrafos que lo monitoreaban. Aquí las últimas palabras de uno de ellos. Reflejo de la vigencia del proceso generativo de la corteza es la experiencia de un granjero mexicano que un buen día de 1943 notó humo en su pradera. A la semana, transformado en un cono de 152 metros de alto, y a los 2 años en un volcán hecho y derecho de 430 metros. O la isla de Surtsey, que nació en 1963 en medio de lo que era mar de 130 metros de profundidad, fruto de una erupción. Irónicamente, el mismo año que las ideas de Morley fueron catalogadas de divertimentos cocteriles. El evento se prolongó durante casi 3 años y la isla alcanzó 270 hectáreas que Islandia sumó a su territorio y con el cual batió su récord nacional de punto más austral. No toda la acción, sin embargo, acaece sobre el encuentro de las placas. La litosfera está además agujereada por una serie de puntos calientes, donde la astenosfera es inusualmente activa y perfora lo que le pongan encima. Yellowstone, el ejemplo más conocido junto a Hawái, exhibe más geysers que todo el resto del mundo junto. O en 1811, un terremoto sacudió Missouri con suficiente potencia para hacer correr las aguas del Mississippi en sentido contrario durante varias horas, algo que nadie entiende del todo en vista de su cauta distancia a las zonas de subducción. La Luna se sumó muy temprano a este movido elenco. La hipótesis reinante es la de Tea, un objeto de dimensiones planetarias que impactó a la joven Tierra y le desgajó un trozo. Que desgarrara sobre todo la corteza y no el núcleo explicaría por qué la Luna posee tanto menos hierro. Evidencia reciente sugiere además que Tea aportó buena parte del agua que hoy baña el globo. A causa de esta trompada cósmica contamos con un satélite que inspira horóscopos e insultos para quienes padecen sus supuestos malos influjos. ¡Lunático! Y, mucho más importante, efectos gravitatorios. La Tierra es el miembro del sistema solar que posee el mayor satélite en relación con el tamaño propio, envergadura relativa que mantiene la inclinación del eje con variaciones modestas, como vimos al comienzo, y con ello estaciones no tan extremas. La inclinación de Marte, sede de satélites ínfimos, varía entre 11 y 35 grados en ciclos de 100.000 años. Difícilmente la vida hubiese triunfado con trastornos estacionales así de severos. La Luna, a su turno, quedó con su rotación capturada a causa de la gravedad de la Tierra. Su periodo de rotación y traslación duran exactamente lo mismo: 29 días, 12 horas, 44 minutos y 2,9 segundos. Por eso vemos siempre la misma cara. Así que no, Pink Floyd, no existe una cara oscura, solo una cara que no vemos desde acá. There is no dark side in the moon, really. Matter of fact, it's all dark. Este compañero es el principal agente de las mareas, fenómeno también dinámico. La fricción que ellas producen retarda en 1,2 milisegundos cada siglo la rotación y ha extendido el día desde 21,9 horas hace 620 millones de años a 24. De modo que la fuerza centrífuga va disminuyendo también, y con ello la diferencia de 0,35% de tu peso en los polos respecto al ecuador. Los corales fosilizados prueban dicha ralentización. Estos animales depositan cada día una finísima capa de carbonato de calcio, el equivalente a los anillos de los árboles, pero en dosis diarias en lugar de anuales. Así sabemos que, al alba de los dinosaurios, el año tenía más de 380 días. Si la Luna no existiese, el día duraría 6 horas. En el muy largo plazo, estas influencias tenderán a minimizarse. La Luna se aleja a 3,8 centímetros por año, velocidad similar a la que nos crecen las uñas.
En su origen orbitaba a unos 22.500 kilómetros, la 18ª parte que hoy. El cielo nocturno era alucinante, aunque sin testigos para admirarlo. Hoy, en cambio, podríamos encajar todos los planetas del sistema solar entre ella y nosotros durante el apogeo. La Luna se aleja, pero justo en el periodo en que nos tocó en suerte vivir, por una linda coincidencia, el tamaño aparente de la Luna es casi idéntico al del Sol y gozamos por lo tanto de espectaculares eclipses totales con corona. Pero, como la Luna nos deja, a escala cosmológica esto es solo una ventana temporal. En 650 millones de años ya no tendrá tamaño suficiente para cubrir el Sol. Los continentes mismos también sufren la acción de los astros en las llamadas mareas de tierra. Fíjese que hasta 60 centímetros sube y baja la tierra firme en las zonas ecuatoriales. Así que ya ve, la tierra firme tiene más de tierra que de firme. Esto fue Historia Freak, escrito y narrado por Joaquín Barañao. Postproducción, Hernán Melgarejo. Las referencias bibliográficas de este y todos los episodios en Historia Universal Freak Extendida. 2.800 páginas desde el Big Bang hasta el presente, a $9.99 en Amazon.com.